La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Market Overview. Hoy 31 de mayo, ya cierre de mes y ya estamos a un mes de que concluya el segundo trimestre o el primer semestre del año. El día de hoy no hay mercados en Estados Unidos, como sabemos es feriado por el Memorial Day. En México sí hay mercado, pero bueno, de por sí el volumen de operación de la Bolsa de México o de las dos bolsas de México es bajo, pues más todavía cuando en Estados Unidos no hay operaciones, pues realmente no hay mucho movimiento en el mercado mexicano. Vamos a ver una serie de cosas y sobre todo lo que tiene que ver con qué es lo que se espera para este siguiente mes de junio para el mercado bursátil, cuáles son los sectores. Ahí tenemos unas estadísticas interesantes respecto a la volatilidad y diversos sectores económicos. Pero bueno, antes de comenzar con eso, como siempre la parte del resumen de los activos, cómo va el year to date en cuestión de las bolsas y los principales índices. Vean, el mayo termina con un rendimiento pues realmente marginalmente positivo para el S&P 500, está cerrando con el 0.66% de ganancia. En el caso del Nasdaq, menos 1.20%, negativo mayo. Dow Jones más 2% prácticamente, IWM, que es el Russell 2000, más 0.27%, y el Microcaps 1.82%. Entonces, el peor, el Nasdaq, menos 1.20%, y el mejor, el Dow Jones Industrial, más 2%. En el año, quien va liderando todavía es el sector de las Microcaps, con más 26%, y las Small Caps, el Russell 2000, con más 15%. En el caso del Nasdaq más 6 y el S&P 500 más 12. La volatilidad anotó otro mes negativo, a pesar de que no fue una ganancia tan fuerte del S&P 500, o sea, marginal realmente. Aún así el VIX anota menos 10% en el mes de mayo, y en el año ya va cerca del 38% negativo. Otro mes muy positivo para el West Texas Intermediate, para el petróleo, más 4.31 y 40, casi 41% en lo que va del año, es lo que ha trepado el West Texas Intermediate. El dólar index, un mes negativo, ya prácticamente tablas en lo que va del año, igual que el peso contra el dólar prácticamente tablas, menos 0.27 el dólar contra el peso, es decir, se ha apreciado en lo que va del año 0.27 el peso mexicano contra el dólar estadounidense. Y México ha tenido un buen inicio de año y se mantiene hasta ahorita, todavía hasta mayo, más 12% prácticamente tanto el IPC como el EWW. Recordemos que la diferencia viene precisamente por el tipo de cambio. Los bonos, menos 12%, el precio de los bonos. El oro, tablas prácticamente, y algo muy destacable es lo del Bitcoin, porque el Bitcoin, recordemos que a inicios de año llegó a tener un rendimiento en lo que iba del 2021 del 100%, llegó a 100% exactito, y ahorita, pues con este menos 37.50% que cayó en mayo, ahora el rendimiento positivo que lleva en lo que va del año es apenas del 16.85%. Pues ya por debajo del IWC y pues muy en línea con el Russell 2000. En la agenda económica para esta semana, lo más importante tiene que ver con, tenemos inventarios de crudo, tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo el jueves, ambos el jueves, y también el cambio del empleo no agrícola de mayo, que es este dato de las nóminas y del empleo es muy importante. Y luego, todavía más importante, el día viernes, declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y también las nóminas no agrícolas de mayo. Entonces esta semana es relevante para el tema económico. Como les decía, hoy es el Memorial Day, hoy no hay actividades en Estados Unidos en bolsas y bancos.
El Memorial Day rinde homenaje a todos los soldados que han muerto sirviendo a Estados Unidos y se conmemora el último lunes de cada mayo y es un día feriado desde el 71. A las 3 de la tarde es cuando guardan un momento de silencio y las bolsas de valores, bancos y oficinas federales el día de hoy permanecen cerrados en Estados Unidos. Lo que les comentaba hace un momento respecto ahorita que comienza junio, pues es interesante ver qué es lo que depara, por lo menos estadísticamente, o lo que hemos visto a lo largo de la historia, para qué sectores. Todos los sectores tienen ciclicidad, y pues todo esto, conforme se va ampliando la muestra de años, pues se vuelve una muestra más significativa, ¿no? Se vuelve un dato más significativo y sí nos puede dar cierta guía de lo que puede venir en el mes. Para empezar, para el S&P 500, vean el desempeño de los últimos 10 años, de 2011 a 2020, es el precio inicial y el precio final, o el valor inicial y el valor final del año. Este es el cambio en unidades o en puntos, y este es el cambio porcentual a lo largo de ese año en el mes de junio. Estamos hablando del mes de junio. Entonces, en promedio, en el mes de junio, en los últimos 10 años, ha subido 1.15% el S&P 500. Cada junio, 1.15%. El promedio de las mejores subidas que ha tenido en el mes ha sido del más 2.74% y la peor caída ha sido del menos 2.14%. De esta muestra de 10 años, 7 han sido positivos y 3 han sido negativos. De los positivos, en promedio subieron 2.37% y de los negativos, en promedio bajaron 1.70%. Entonces, digamos que pues la estadística favorece el rendimiento positivo en los últimos 10 años. Y vean, el máximo, por ejemplo, la máxima subida fue precisamente en 2020, pues fue después de lo del tema del COVID, más 5.78, y previo 2019 también ya había sido muy bueno, 7.71, es lo que llegó a subir, y de hecho vean cómo cerró básicamente en máximos en junio del 2019. Vea, podemos tener también una situación en la cual el mercado pueda tener una caída importante, pero al final, la peor caída en promedio ha sido del 2.14. Vean que en 2011, en junio 2011, llegó a caer 5.93 y al final cerró con menos 1.83. Entonces recortó gran parte de esa caída. Y una vez que se concluyen 100 días del año para el S&P 500, cuando el rendimiento es mayor al 10%, o sea, es decir, en los primeros 100 días del año, y que el S&P 500 haya subido por lo menos el 10%, la estadística nos sugiere que el resto del año todavía es muy probable que siga subiendo. Vean, en promedio, aquí están todos los años desde 1950, como al día 100, pues había subido 11%, 32%, 14%, etcétera, siempre más del 10%. Y vean lo que le deparó para el resto del año. Para el resto del año, en promedio, subió 8.6%. De total de la muestra, el 84% de los años fueron positivos para lo que restaba a partir de los 100 días para el resto del año. Entonces, de otra forma, o por decirlo de otra manera, podríamos decir que si se mantiene vigente esta estadística y se respeta y se sigue manteniendo como lo hemos visto hasta el 2021, podríamos esperar un 8.6% adicional de rendimiento para el S&P 500 de aquí a lo que es el cierre de año. Esta tabla la hicimos, es muy interesante porque enumera los sectores más importantes y pues sectores que nosotros aquí en la firma damos puntual seguimiento antes de poder generar una inversión u operar algún instrumento. Tenemos primero los principales índices, después tenemos commodities y después tenemos los sectores económicos y ya tenemos volatilidad, tenemos México y tenemos el tipo de cambio. Miren, el primer apartado incluye lo que ha pasado en los últimos 5 años. Por ejemplo, el S&P 500 en los últimos 5 años
el 100% de las veces ha ganado el S&P 500 en los últimos 5 años. Y el promedio de ganancia anual ha sido del 2%. Por ejemplo, cuando movemos la muestra a 10 años, el 70%, es decir, 7 de 10 años, ha subido el S&P 500 con un promedio de rentabilidad del 1%. Hablando específicamente de junio. Y cuando lo elevamos nosotros, por ejemplo, a 15 años, en 15 años, es decir, en 15 junios, el 60% de las veces el S&P 500 ha tenido un rendimiento promedio del menos 0.40%. Si sacamos un promedio del rendimiento de todas estas muestras y la probabilidad de cada una, tenemos que los mayores porcentajes de probabilidad y de rendimiento se encuentran en el S&P 500. El 71% de las veces dentro de esta muestra de 21 años ha subido en los últimos 20 junios, en promedio 0.5%. El 73% de las veces de estos últimos 20 años, cada junio ha subido el IWM, es decir, el Russell 2000, en promedio 1.85%. En el caso del West Texas Intermediate, el 60% de las veces ha subido 3.41 en promedio cada junio. Para el VIX destaca porque el VIX tiene de la probabilidad más alta, tiene el 74.5 de probabilidad dentro de los últimos 20 años en que un junio sea positivo, y ese junio en promedio sube 3.18. Entonces vean cómo acá tenemos pues ya muy claros los sectores que podrían, de acuerdo a la estadística de los últimos 20 años, tener un mejor desempeño en este mes de junio. Resumiendo, es el S&P 500, el Russell 2000, el petróleo, el West Texas Intermediate, la volatilidad, que bueno, ya le toca porque ha tenido un menos 40% en lo que va del año, y el caso de México también destaca. Y vean también incluso el promedio del dólar contra el peso, pues básicamente tablas, el 44% de las veces de los últimos 20 junios se ha mantenido menos 0.23, básicamente tablas respecto a los niveles que tiene ahorita, que son estaría consolidando todavía sobre los 19. Otra nota para esta semana es la reunión que va a tener la OPEP. El día de mañana, martes 1 de junio, se reúnen los países miembros de la OPEP, esta organización de países exportadores de petróleo, y sus aliados para revisar un posible incremento en la producción. Recordemos que lo que habían estado haciendo era lo contrario, habían estado recortando la producción con el objetivo de incrementar o poder ayudar a subir los precios del petróleo. Pero ahorita ya con toda la reactivación económica y demás, ya están buscando ver si se puede incrementar la producción. Se espera que para este año se produzcan 6 millones de barriles diarios, mayores que el anterior. El Memorial Day marca el comienzo de la temporada de viajes por verano, por lo cual el incremento en la demanda por hidrocarburos pues se entiende que va a continuar. La OPEP, ¿qué tan importante es a nivel mundial? Concentra entre el 41 y el 43% de la producción mundial de petróleo y posee más del 80% de las reservas internacionales de petróleo. Fuera de la OPEP, pues nada más tenemos países como el propio Estados Unidos o Canadá, que son grandes productores de petróleo, pero miren, la OPEP fue creada en la conferencia de Bagdad en septiembre del 60 con la finalidad de regular la producción y proveer de precios justos al mercado y productores. Los países miembros, pues bueno, son todos estos. Evidentemente quienes recobran mayor importancia es Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Son de los países más importantes dentro de la OPEP. Países que tienen como aliados, que no son miembros pero son aliados, tenemos a Rusia, tenemos a México y tenemos estos otros países como Sudán y Malasia. Un dato relevante respecto al todo el sector energético y petrolero es lo que tiene que ver con las empresas o los monstruos, estos conglomerados petroleros a nivel mundial. Anteriormente Aramco era la empresa más importante, esta empresa árabe era la empresa más importante en el sector, y actualmente China ha desplazado a esta compañía como la más importante. Acá tenemos, miren, Petrochina, tenemos Sinopec, Saudi Aramco, y aquí y ya después vienen los gringos, después de British Petroleum, tenemos ExxonMobil, y así es como se va repartiendo el pastel en el caso de las petroleras más importantes del mundo. El petróleo ha trepado 285% del West Texas Intermediate desde el año pasado.
desde abril del 2020, cuando hizo piso todo el mercado, producto de pues, todos estos temores por la recesión económica, por la pandemia del COVID, pues bueno, ha tenido un incremento brutal el petróleo. Otro dato relevante también para el día de hoy fue lo que tuvo que ver con las proyecciones de Producto Interno Bruto, de crecimiento económico por parte de la organización de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos revisan la proyección o la estimación respecto al crecimiento del PIB para diversos países y para todo el mundo. Y la OCDE elevó su estimación de crecimiento mundial de 2021 de hasta 5.8% y en 2022 a 4.4%. Es decir, espera que el Producto Interno Bruto mundial incremente 5.8% en este 2021. El crecimiento estará impulsado por paquetes de estímulos a las diferentes economías, sobre todo la de Estados Unidos, y los planes de infraestructura que podrían aumentar hasta 1% el PIB de Canadá y de México. Vean lo que platicábamos la semana pasada. Todo este crecimiento o este rebote que va a tener la economía mexicana, pues mucho de eso obedece a que lo va jalando países de los cuales depende económicamente mucho, pues es el caso de Estados Unidos. Nos dice que de ese crecimiento que se tenga en México, el 1% va a ser aportado simplemente por estos incentivos que está generando y estos planes que está generando en Estados Unidos para que sigan creciendo. El crecimiento estimado para México pasó de 4,5% a 5%, y lo que destaca es que todavía está por debajo del promedio de todo el mundo. El crecimiento frágil y desigual, China va a crecer 8.5%, Japón 2.6%, Estados Unidos 6.9%, casi 7% de crecimiento, España 5.9%, Alemania 3.3%, Brasil 3.7% y Argentina 6.1%. Y aquí en este mapa podemos ver que todos los países que están en azul, pues son los miembros de la OCDE. Aliados estratégicos son estos rositas, y países que están como en proceso de ser miembros son los que están en amarillo, como es el caso de Letonia, Colombia, Lituania y Costa Rica. Otro evento importante, muy relevante para Estados Unidos y para la economía mundial, es lo que tiene que ver con el presupuesto fiscal 2022 de Estados Unidos. El presupuesto abarca del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. La Cámara y el Senado pueden comenzar a escribir y votar los 12 proyectos de ley a partir del 1 de octubre. Y Joe Biden está proponiendo un plan de gastos por $6 trillones. 6 trillones, imagínense, todo lo que han inyectado a la economía desde Trump hasta Biden, pues más o menos anda por los 4 o 5 trillones de dólares. Esperan gastar 6 trillones tan solo en 2022, ese es su presupuesto de egresos, digamos. Y de ingresos esperan recibir 4.1 trillones de dólares. Lo demás, los 2 trillones restantes, pues evidentemente son un déficit que se va cubriendo con deuda. Un incremento del 36% respecto al 2019. El gasto va a incrementar anualmente hasta 8.2 trillones. Es decir, espera a Joe Biden llevar ese gasto anual de 6 trillones, irlo incrementando cada año hasta llegar hasta 8.2 trillones de dólares. Y espera que la deuda respecto al Producto Interno Bruto se mantenga en 117% en 2031. Recordemos que Estados Unidos es una de las economías más endeudadas en el mundo, tiene su relación de deuda contra el PIB es mayor al 100%. Pero bueno, a pesar de eso, como se considera como la fuente pagadora más segura, pues evidentemente las fuentes de financiación pues siguen abiertas. Pero bueno, su objetivo para estabilizarlo a 2031 es del 117% la deuda de Estados Unidos respecto a su Producto Interno Bruto. El nivel de gasto que se está pretendiendo ahorita ocupar es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Sin duda bastante agresivo el paquete que tiene el presidente Joe Biden. Estas son los supuestos para este paquete o para este presupuesto de gastos.
La inflación proyectada no debería de ser mayor al 2.3% por año. La tasa de desempleo se espera que se mantenga debajo del 4% por el resto de la década. El aumento en las ganancias de capital, bueno, acá viene la parte de cómo lo van a compensar también, el incremento en los impuestos, el aumento en ganancias de capital, es decir, en el mercado accionario, subirlo de 23.8 a 43.4, es algo que ya hemos analizado en transmisiones anteriores. Impuestos a las empresas de 21 a 28%, y el aumento del gasto militar va a incrementar a 1.6% anualmente. 617 millones van a estar destinados para el cambio climático en el 2022. Acá esto llama mucho la atención. En el 2022 dicen que van a destinar 5.1 billones de dólares para poder mantener la ventaja de Estados Unidos sobre China. Evidentemente les preocupa mucho que el gigante asiático los rebase como la economía más importante del mundo. Mucho liderazgo que dejó pasar a Donald Trump en su administración, y que ahorita con la administración de Joe Biden pues espera recuperar. 2 trillones en gasto discrecional para financiar programas de ayuda como investigación, educación, entre otros. Y bueno, vamos a pasar a la parte del análisis técnico, el análisis del mercado. Vamos a ver cuál es la situación técnica de los principales índices. Miren, el día viernes, ahorita sí tenemos mercado de futuros. El futuro del S&P 500 tiene una caída de 11 puntos, está a menos 0.27%, pero bueno, también el volumen es muy, muy bajo. Pero vean cómo están las zonas muy claras para el futuro del S&P 500. El futuro del S&P 500 tiene un soporte por los 4.180, 90 puntos. Esta es la zona de soporte, es una zona de soporte relevante para el corto plazo, porque converge con estos máximos que hizo desde inicios de mayo, y pues luego para finales de mayo también hizo soporte sobre estos niveles. Entonces sería el nivel inmediato que pudiese probar el mercado en el caso de que el día de mañana tenga otro ajuste. Pues sería un ajuste pues también mínimo, porque estamos hablando también de más o menos 10 puntos, 11 puntos, entonces sería un ajuste más o menos del 0.30 también por ciento, un ajuste muy pequeño, y que si respeta este soporte, pues bueno, de aquí podría rebotar. La resistencia pues indudablemente están sobre los 4.230, que son equivalentes a los máximos históricos del S&P 500. En el caso del Dow, el Dow Jones, pues bueno, tiene también soportes muy claros. Ya los comentábamos desde la semana anterior. Los 34,000 puntos son soporte relevante. Vean por acá, un poco más abajo, 34,300 más o menos puntos. Este es el soporte más relevante para el Dow en el corto plazo. Me gusta esta zona sobre los 34,300 puntos. Se me hace una muy buena zona para las industriales, y ese sería el soporte de corto plazo. Si logra hacer piso sobre estos niveles, después de un ligero retroceso el día de mañana o en esta semana, pues bien podría rebotar y estar buscando nuevamente o acercarse más a los 35,000 puntos, que esos son sus máximos históricos. Recordemos que estos soportes de corto plazo pues bien pueden ser vulnerados, y en el caso de que sean vulnerados a precios de cierre, pues bueno, los niveles los tenemos más abajo, ¿no? Sería precisamente en 34,000 puntos para el Dow. En el caso del futuro del Nasdaq, el futuro del Nasdaq está todavía más rezagado, es el más rezagado dentro del Dow, el S&P 500. Vean cómo no está todavía más lejano respecto a los máximos históricos, por ahí de los 14,050 puntos. 13,600 puntos es el soporte de corto plazo. Aquí es donde hizo piso la semana pasada, y desde ahí estuvo rebotando, estuvo consolidando, estuvo generando un rango entre los 13,600 y los 13,760, y pues bueno, 13,600 siguen siendo el soporte de corto plazo. De ser vulnerado, pues podríamos tenerlo por ahí de los 13,400 puntos. En el caso del Russell 2000, el Russell 2000 tiene un soporte importante por los 2,300 puntos. Vean, esta zona me gusta, y recordemos lo que vimos en la estadística hace un momento, de los índices que estamos tocando. El S&P 500 puede ser favorable, pero más todavía el Russell 2000. El Russell 2000 en junio, de acuerdo a lo que hemos analizado en la estadística del mercado de los últimos 20 años,
el mes de junio puede ser positivo y sería idóneo que el Russell 2000 nos regalara una entrada por aquí cercano a los 2.200 puntos, 2.230 puntos, sería fenomenal. Ya estuvo consolidando en un par de semanas anteriores sobre estos niveles de 2.200, 2.230. Y pues si regresa esa zona, me parece un buen punto de entrada en el corto plazo, si es que no tienes participación en el Russell 2000. En el caso de las criptomonedas, pues bueno, el Bitcoin lo tenemos más 380 y está en $37,200. Y lo que comentábamos la semana pasada es que está muy clara su zona de resistencia. $40,000 son su resistencia del Bitcoin. Y lo que les comentaba la semana pasada es que, pues bueno, de no superar estos $40,000 y rompiera la baja de los $32,000, podríamos tener aquí pues la confirmación de lo que podría ser el segundo hombro de este patrón que podría ser un hombro cabeza a hombro, ¿no? Este patrón que podría ser un patrón de techo, un patrón de reversión bajista, donde vean después de la gran subida que ha tenido desde principios de año, llegó hasta los $65,000. Acá vean cómo desde enero pareciera ser que había hecho desde los $29,000 hasta los $41,000. Parecía que había hecho el primer hombro, el hombro izquierdo. Todo esto sería la cabeza, y si en caso de que no superara los $41,000 o no cerrara encima de esos niveles y rompiera los $32,000 a la baja, pues estaría confirmando este patrón que, bueno, como hemos comentado en anteriores ocasiones, pues muchas veces al ser un patrón demasiado visto por todos los que usamos chartismo y todos los operadores y traders, pues muchas veces carece de fiabilidad el head and shoulders o el hombro cabeza a hombro. A ver qué sucede con el Bitcoin. En el caso del Dogecoin, esta zona de $41 es la zona de resistencia. Aquí es donde se ha parado el precio anteriormente, y pues bueno, las dos criptomonedas, el Dogecoin y el Bitcoin, no se ven tan alcistas, se ve mejor la renta variable en las acciones. Pues a menos que el Bitcoin recupere los $40,000, $41,000, pues su expectativa o su panorama técnico mejoraría mucho. Para el caso de las materias primas, vean el petróleo. El petróleo pues desempeñándose bastante bien. La semana pasada denotábamos cómo estaba en una zona de resistencia muy muy relevante, que eran los 66.50 el West Texas Intermediate, y ahorita parecía ser, ya lo tenemos en 66.90, parecía ser que ya confirmó, parece ser que pues el día de hoy está cerrando positivo, y parecía ser que ya está generando un breakout alcista, algo que no podía lograr, vean, desde marzo de 2021. Entonces, y este breakout alcista, aunado a la estadística que mostramos también hace un momento, donde el West Texas Intermediate le favorece el mes de junio, pues puede dar indicios de que el sector energético y pues lo que tiene que ver con el petróleo, pues le puede ir mejor todavía en junio. También habrá que estar atentos a lo que diga mañana la OPEP. Si deciden que no van a incrementar tanto la producción, o que la van a mantener igual, o cualquier dato que pueda apoyar la parte de que no haya, de que los precios puedan seguir subiendo fundamentalmente por la oferta y demanda, pues podría impulsar más el precio de este commodity. En el caso del oro, la semana pasada comentábamos, ya hizo un rompimiento alcista en el time frame semanal. Vean ustedes cómo ya rompió la alza el oro cambiando de tendencia, de una tendencia bajista que había marcado después de su techo en agosto 2020 y un piso por abril 2021 con plena pandemia. Vean cómo rompe al alza estos niveles por los $1,850 la onza de oro, y ahorita lo tenemos en 1,909, ya cercano ya cercándose a $100 de los 2,000 psicológicos dólares de la onza de oro. Bullish se ve para el caso del oro, pues esperaríamos a lo mejor alguna especie de retroceso, pero el oro se encuentra en una tendencia alcista de corto plazo, igual que el petróleo. En el caso de la madera, vean, la madera, después del rally tan impresionante que ya hemos analizado, que ha ido muy de la mano con los home builders y las constructoras en Estados Unidos, la madera logró tocar un máximo por mayo, en 10 de mayo precisamente, en $1,706,
y después se vino a la baja hasta 1200, o sea, perdió $500 en cuestión de un par de semanas. Así como cayó, rebotó, la semana pasada rebotó fuertemente, vean como de $1200 llegó a subir hasta los 1500, recuperando estos $300, pero muy técnico, vean cómo se detuvo en un 61.8%, vean, de los máximos que hizo el 10 de mayo respecto a los mínimos que hizo el 19 de mayo, el 61.8% de retroceso, de recorte, de avance de Fibonacci, es el dato donde se detuvo, ahí se detuvo justo el precio, y ahorita pareciera ser que quisiera buscar nuevamente los $1,200. $1,200 pues definitivamente son la zona de soporte ahora. Y pues podríamos esperar para esta zona, pues tal vez que hiciera un doble suelo. Acá podría ser una W, que es un patrón técnico bastante confiable. Y pues podría llevarlo nuevamente por lo menos a los $1,500. A ver qué hace la madera. Y en el caso de... No, este es el cobre también muy alcista, el cobre también de corto plazo bastante bien. Lo que tiene que ver con la volatilidad, que la volatilidad ya vimos que pues, puede ser favorecida en el mes de junio. Vean, después de que el VIX tuvo este brincote hasta los 29 puntos, ahorita lo tenemos en 16, o sea, se fue a la mitad, reventó el 50% de incremento que había tenido. Y pues bueno, en el time frame mensual, vean cómo pues de corto plazo parecía ser que está aquí respetando esta tendencia pues de los últimos, desde 2019 a la fecha. A precios de cierre, estos 17 puntos son importantes, ahorita lo tenemos en 16.77, cerrando ligeramente debajo de esos niveles, pero bueno, yo creo que sí vale la pena que le vayan echando un ojo en sus carteras para las posiciones en volatilidad, porque sí creo que puede tener otro brinco. Y recordemos que el VIX y el UVIXI, por ejemplo, el UVIXI, que es el ETF, pues suelen tener estos brincos fuertes, y sobre todo, ya lo habíamos nosotros señalado anteriormente, cuando se muestran estas divergencias tan importantes en el RSI. Vean esta divergencia tan alcista que tiene el UVIXI, y luego ese brinquito que puede tenerse en un par de días puede trepar el 30%, el 40% puede trepar. Importante el timing, como lo que siempre les comento, nosotros la volatilidad lo ocupamos para cobertura, no lo ocupamos tanto para especular o ponernos cortos en el mercado realmente, sino para cubrir parte de los largos que tengamos. En momentos donde el mercado va a la alza y vamos subiendo conjunto con el mercado en las posiciones que tengamos, y el mercado muestra cierta vulnerabilidad, está de cierta forma estirado, esa volatilidad nos puede ayudar a salir adelante o proteger el portafolio en días que tenga caídas. No es un buy and hold de la volatilidad, nunca debe ser visto de esa forma. Es una cobertura que pues se ocupa para que puedas pues para no tener tanta afectación, ¿no? Y pues así como le entras, también es importante salirle, hay que saber entrar y hay que saber cobrarle, o también saber tomar pérdidas, porque si no se nos puede desinflar bastante y tener otra afectación. Y finalmente lo que tiene que ver con el dólar, el dólar index, pues vean, sigue bajista, el dólar contra las monedas más importantes del mundo. Vean, esta zona sobre los 89 son la zona pues la zona próxima, ahorita está en 89.80, 89.83, y el siguiente nivel pues estaría sobre los 88, que fue el mínimo que generó en febrero 2018. Todo esto podría ser un doble suelo, pero bueno, se ve débil, no pudo superar con los 93 y medio puntos el dólar index. Y pues ahorita máxime con todo este empuje que todavía va a seguir mostrando el gobierno de Estados Unidos, inyectando dinero y metiendo pues 6 trillones el siguiente año a la economía, pues lo que esperan realmente es que el crecimiento siga sostenido, y a ellos les conviene, para efectos de las exportaciones, les conviene un dólar más barato, que es lo que están logrando. Y en el caso del peso contra el dólar, pues vean, consolidando, lo que les comentaba, consolidando sobre los 19. Ahorita 19.90, 19.50, del rango de 19.50 a 19.90 es la zona de soporte. Según la estadística que revisamos hace un momento,
En los últimos 20 años, el mes de junio, el peso se aprecia contra el dólar 0.23%, es decir, prácticamente nada, ¿no? O sea, podríamos esperar, de acuerdo a esa estadística y acorde también a los factores técnicos que vemos aquí en los soportes, pues que se mantenga más o menos en ese rango de 19.50, 19.90 o 19.50, 20, pues bueno, sería el rango en el cual se mantendría el tipo de cambio. Esa es la parte del análisis técnico. No sé, Pablito, si tienes alguna... ¿Tenemos a alguien ahí o todos se fueron de Memorial Day? Pues bueno, a ver, Joaquín comenta, los modelos que utiliza Goldman Sachs prevén un estancamiento del S&P en los 4.200 puntos hasta marzo de 2022, antes de repuntar los 4.450, 4.500 para marzo de 2023 y 4.600, 4.700 para marzo 24. Y Jorge Carrera comenta que cuál es tu perspectiva o tus comentarios para Home Builders, y nos preguntan sobre Ubixi. Muy bien, pues sí, mi estimado Joaquín, efectivamente hace un par de semanas estábamos comentando respecto a los modelos de proyección de flujos que tenían las principales corredurías, entre ellas, por supuesto, Goldman Sachs. Y efectivamente ellos mencionaban que incluso el S&P ya había rebasado el precio objetivo para finales de año. Recordemos que ellos hacen las evaluaciones de acuerdo a múltiplos, a un múltiplo precio-utilidad y la utilidad proyectada respecto a los flujos que se esperan, pues, para lo que resta del año. Pero pues en definitiva, pues sí, eso es de acuerdo a los modelos que tienen ellos. Nosotros la estadística que mostramos es simplemente eso, es lo que ha pasado en los últimos 20 años respecto al año completo y respecto al mes de junio. Pero bueno, sabemos que fundamentalmente hablando, pues sí, las valuaciones son bastante altas. Por ahí también hay una gráfica que a ver si después compartimos respecto a los rendimientos de las utilidades netas que están teniendo las empresas. Por primera vez desde la crisis del 2009 se está acercando al rendimiento de la tasa de los bonos a 10 años, lo cual fundamentalmente pues no hace sentido y hace creer que pues el mercado sí está bastante estirado o caro. En el caso del buen George, que pregunta sobre los home builders pues van muy asociados ahorita con lo que está haciendo la madera, mi George, pero mira, parecía ser que el home builder, estos 74.50 son buenos. Pareciera ser que hizo piso la semana pasada. Estos 74.50 es el soporte, ahí es donde se podría jugar o abrir un largo, pero también mucho tendrá que ver, te digo, con lo que haga la madera, porque muestra una correlación bastante relevante con ella. Ve cómo la madera también retrocedió y rebotó, igual que Home Builders, se desligó un poquito, pero a lo largo de todo el año la tendencia es muy, muy similar. Entonces, si la madera podría ser que a lo mejor tenga un retroceso mayor y respete los $1,200, como comentamos, y mientras el Home Builders respete estos niveles de 74.50, pues creo que es una buena zona. Definitivamente, pues gran parte del paquete está orientado para la infraestructura, está orientado para todo lo que tiene que ver con vivienda y demás. Y entonces, pues bueno, definitivamente no hace sentido pensar que las constructoras les va a seguir yendo bien en lo que resta del año en Estados Unidos. Y finalmente preguntaron de volatilidad, ¿no, Pablito? Sí, sobre volatilidad y sobre FUBO. Volatilidad, pues ya comentamos la volatilidad. Creo que vale la pena analizarla para este junio. Hay que ver los niveles que toca el S&P 500. Recordemos que para irte largo en volatilidad, pues tienes que ver lo que hace el S&P 500, porque efectivamente, pues específicamente son opciones tipo put call respecto al S&P 500. Y pues bueno, el S&P 500 mientras no logre romper los 4.180 puntos, pues bueno, todavía no sería un indicio para ir largo en volatilidad. Cercano a 4.230, que es la resistencia del S&P 500,
pues hace más sentido abrir un largo en volatilidad, porque estás abriendo un largo con una divergencia alcista en el UVIXI, por ejemplo, y volatilidad cercana a 16, 17 puntos, y el mercado cercano a resistencia. Si el mercado rompe al alza esos 4.230, pues no vale la pena mantener la volatilidad, porque va a seguir cayendo y va a seguir subiendo el mercado. Pero ahorita digamos que está cerca de zona de soporte el S&P 500B, 4.180 puntos. Entonces, si ahorita se abre largo en volatilidad, justo ahora podríamos estar abriendo un largo justo en el piso pues inmediato del mercado, lo cual podría hacer que pues, la siguiente semana o esta semana rebote el mercado y volatilidad siga cayendo. Entonces, apenas comienza el mes, tenemos un montón de tiempo. Lo que sí sabemos es que, acorde a las estadísticas, puede ser un muy buen mes para la volatilidad. Entonces, nada más hay que tener paciencia y hay que observar ambos, volatilidad y al S&P 500. ¿Y cuál decías, Pablito? ¿Fubo? Fubo TV, mira, Fubo TV como recuperando la media de 200. Técnicamente, pues acá tendría que estar el throwback. Después de un rompimiento alcista, estos niveles de 23.50 tendrían que ser un nivel para poder comprar Fubo, después de romper a la alza, o el jueves marcar un bullish breakout sobre la media de 200. De las ventajas de poder operar en Estados Unidos son precisamente que tú puedes operar en el pre-market y en el after. Algo que a nosotros nos gusta hacer para el caso de esto y que yo podría recomendarte es que... ¿quién preguntó, mi Pablo? Pregunta Cristian. Mi estimado Cristian, mira, algo que te podría recomendar es que si tú puedes programar una orden pre-market, una orden que a veces te regala, el mercado te da regalos a veces antes de la apertura y luego te da la sorpresa de que se ejecutan antes de la apertura, y cuando es la apertura en las primeras horas se vende y entonces te da ese regalito de express. Realmente a mí me gusta más la zona de los 21.80, mira, 21.50, 21.80, 21.50 son una zona bastante buena. Entonces el viernes se cerró en 23.74, tal vez si el S&P 500 llega a bajar esos 4.180 puntos, que es otro punto 30% de ajuste, no es realmente algo tan importante, puedes programar una orden de compra en el pre, y entonces puede ser que en el pre toque estos niveles, te compra 21.50, si al cierre del mercado no cierra encima o no recupera los 23.80, 23.90 idóneos 24, pues entonces deshaces la posición, incluso le podrías cobrar intradía. Si cierra, después de comprar en esos niveles pre-market, cierra encima de estos niveles de 23.90, pues es muy probable que siga la subida, y pues podríamos esperar por lo menos objetivos de 29.30, mira, y ya tendrías una ganancia desde los 21.50 hasta los 29.30, lo cual es bastante bueno. Bueno, pues con esto concluimos el análisis del día de hoy, la transmisión de esta semana. Les agradezco mucho la atención como siempre, y los invito como siempre a que nos sigan en las redes, en Twitter, en Facebook, y que se inscriban al canal de YouTube, donde subimos los fragmentos o los mini clips de lo que es la transmisión de todo el Market Overview. Por ejemplo, en este caso vamos a subir una de la estadística, otra del plan de gastos de Joe Biden, otra de lo que tiene que ver con la OCDE y otra del análisis técnico. Muchas gracias por su atención, que tengan una buena semana, ganen mucho dinero, hasta luego.